todos. Supongo que se oirá bien. Excelentísimo señor ministro, ilustrísimos señores decano y director general, compañeros, familiares, amigos, muchas gracias a todos por haber acudido hoy aquí. En nombre de todos mis compañeros, quiero agradeceros vuestra presencia. Me han elegido para que hable en nombre de los registradores que se jubilan, es decir, los que hemos cumplido 70 años en el pasado año 2014. Esta designación, en lo que a mí se refiere, no tiene otro mérito que el de la edad, pues da la casualidad de que yo soy el más viejo, el más antiguo de los que están en ese grupo. Los más viejos hace ya más de 46 años que ingresamos en la carrera y los más jóvenes de los que se incluyen en este grupo, pues un poco menos. Pero en cualquiera de los dos casos es una carrera larga, una larga carrera en la que han pasado muchas cosas y que hemos podido ser protagonistas o espectadores de muchas cosas. La jubilación es una extraña mezcla de sentimientos. Por una parte tienes la satisfacción de que has cumplido con tus obligaciones para con la sociedad. Has ejercido una profesión, has contribuido en la medida de tus posibilidades al desarrollo de una comunidad y llega el momento del descanso. No es que tengamos un excesivo desgaste, pero lo cierto es que tanto la mente como el cuerpo agradecen el descanso. Pero por otra parte, hay un sentimiento de pena, porque a partir de ahora somos pasivos. Somos una carga para la sociedad, incluso a veces en casos desgraciados también lo puede ser para tu familia. Es un sentimiento difícil de definir, ya no eres una persona imprescindible. Tu familia da vueltas a tu alrededor y se muestra preocupada sobre cómo vas a afrontar esta nueva situación, cosa que a veces pues, te irrita, a pesar de que lo hacen con cariño y ponen el máximo tacto en el empeño. Generalmente, estos dos sentimientos se equilibran. Sin embargo, en esta ocasión hay un dato que desequilibra la situación y que nos deja un pozo de amargura. Nosotros nos jubilamos coincidiendo con una crisis económica, probablemente la crisis económica más importante que ha sufrido España en los últimos 50 años. Y no solo una crisis económica, sino una crisis institucional. Es una crisis institucional que arroja grandes sombras sobre el futuro. Y especialmente nos jubilamos en un momento en que nuestra profesión está sujeta a posibles grandes cambios cuyo fin es realmente desconocido e inquietante. En estos casos, el poder hablar, el poder expresar lo que uno siente, pues suele ayudar bastante a descargar el ánimo. Un poeta argentino, José Hernández, que escribió el Martín Fierro, en los primeros versos del Martín Fierro lo dice de una forma mucho más hermosa. Dice que al hombre que le desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Un poco de eso es lo que yo intento, consolarme y consolarnos. Pero el protocolo, las urgencias del tiempo, pues tampoco nos dejan muchas posibilidades. Por eso voy a limitarme a hacer una semblanza lo más breve que pueda. Me temo que no voy a poder respetar los plazos que me ha impuesto el decano. Y explicando un poco lo que ha sido nuestra vida y qué consecuencias podemos sacar de ellas, con la idea de que os puedan servir a los que venís detrás y sobre quienes va a recaer el peso del ejercicio de la profesión, pues os puedan servir de algo. No obstante, antes sí quiero dejar constancia de dos agradecimientos que creo que son muy importantes. Nosotros hemos sido registradores. Hemos vivido de nuestra profesión y hemos vivido nuestra profesión. Ser registrador ha sido nuestra ocupación y ser un buen registrador ha sido nuestra preocupación. Y en este camino pues ha habido éxitos y fracasos, aciertos, errores, momentos felices y menos felices. Y en todo este tiempo ha habido unas personas que han estado a nuestro lado y que han compartido nuestros afanes y nuestros desvelos. Me refiero, en primer lugar, a nuestra familia y, en segundo lugar, a nuestros empleados. Por lo que se refiere a la familia, pues no voy a explayarme, porque yo creo que esto es una cosa bastante íntima. Los gallegos decimos que as cousas particulares miñas son moi miñas e moi particulares.
Así que cada uno tendrá su propio modo de hablar con su familia y de darle las gracias. Lo único que quiero aquí es dejar constancia de que sin ellos, sin nuestra familia, pues las cosas hubieran sido mucho más difíciles. Lo que sí quiero referirme es a nuestros empleados. Nuestros empleados, después de nuestra familia, son las personas con las que hemos compartido más tiempo, con las que hemos compartido más afanes, con las que hemos compartido más penas. Y es posible que en otros sectores de la administración se pueda encontrar personal, funcionarios o empleados, pues que tengan la misma capacidad de trabajo, la misma laboriosidad, iguales o mayores dotes de inteligencia o de preparación. Pero yo creo que es muy difícil que se pueda encontrar en la administración un grupo de gente como nuestros empleados que hayan sido capaces de conseguir que nosotros confiemos y depositemos en ellos una confianza total. Y esto además es una cosa que no se puede contar, ni pesar, ni medir. No se puede ir a una academia para sacar una licenciatura en confianza. La confianza es algo que solo se genera con la convivencia, con el roce continuo, con la vida en común. Yo en mi carrera he sido titular de 7 registros y en todos ellos he depositado en mi confianza plenamente mis empleados sin fisura de ningún tipo. Hace unos días tuvimos una reunión aquí en Madrid con los compañeros de Madrid y relaté allí una anécdota que os quiero repetir ahora porque creo que expresa bastante bien lo que son los empleados de los registros de la propiedad. Hace 35 años yo fui destinado a Inca, en Mallorca. En aquella época, en los registros estábamos inmersos en un trabajo que ahora puede parecer una tontería, pero que entonces era muy importante. La información que nosotros teníamos en los registros estaba en aquellos libros índices que eran prácticamente inmanejables. Y en aquella época decidimos, los registradores, que había que pasar esa información, esos datos, a fichas. Parece una tontería, pero era un trabajo grande, porque había que ir dato a dato y ficha a ficha. Y teníamos más de 100 años de información metidos en aquellos libros índices. Era un trabajo complicado. Y cuando yo llegué a Mallorca, a Inca, me encontré con que estaba el trabajo concluido. Las fichas estaban hechas, todas. Entonces le pregunté al sustituto, Adriano, que cómo lo habían hecho. Y me contestó que ellos se habían dado cuenta de que aquello era algo necesario, algo que había que hacer. Y que habían decidido repartirse el trabajo, llevarse los libros índices a casa, una pequeña irregularidad, y allí completar en sus horas libres las fichas. Y todo ello sin remuneración de ningún tipo. Yo, sinceramente, por mucho que me esfuerce, no me imagino a los empleados de un juzgado, de un catastro o de un registro civil llevándose el trabajo a casa para hacerlo allí gratis en sus horas libres. Por eso creo que es muy merecido que aquí le demos un recuerdo a estos empleados que además han sido compañeros nuestros. Y con esto voy a entrar ya un poquitín en el examen concreto de lo que ha sido nuestra vida. Nosotros hemos tenido una carrera muy larga y han pasado muchas cosas, podríamos traer muchas conclusiones. Muchos de vosotros no habéis conocido pues, la época en que teníamos que escribir a mano los libros, porque no había más que libros encuadernados. No habéis conocido la época en que el sustituto podía firmar en nuestro nombre. Nosotros hemos ejercido nuestra carrera bajo un régimen político absolutamente distinto del actual, cosa que muchos no habéis hecho y por tanto no podéis comparar. Pero vamos a limitarnos a aquellas cosas que podemos considerar como más relevantes. Y para ello, en primer lugar, yo considero que es muy relevante, de nuestra experiencia, sacar una conclusión, y es que cualquiera que sea el signo político del gobierno, en el momento de que se trate, no tiene ninguna trascendencia para el desarrollo de la carrera. Y sin embargo, sí tiene gran trascendencia el talante, el carácter, los intereses, las ambiciones de la persona que en cada momento ostente los cargos que a nosotros nos afectan directamente. Todos recordaréis que en un momento determinado pues estaba medio escalafón empapelado, estaba que se había instruido expediente disciplinario a la mitad del escalafón. Fue un momento que realmente de agobio para nuestra profesión.
Y sin embargo, también todos recordamos que el premio Gumersindo de Azcárate, que es uno de los más relevantes, se lo entregamos precisamente a un exministro de Justicia que pertenecía al mismo partido al que pertenecía aquella directora general con la cual tanto sufrimos. Importan las personas más que el signo político. Tampoco es muy trascendente el que nosotros tengamos una actitud de especial colaboración, de especial dedicación, aparte de la función nuestra propia, que es hacer lo que nosotros sabemos hacer y hacerlo bien, es decir, cumplir nuestra función. Fuera de eso, tampoco nos garantiza nada el tomar determinadas actitudes. Y tenemos un ejemplo bien reciente. Nosotros hicimos un trabajo, el concluir los trámites de los expedientes de nacionalización, un trabajo gratuito para este ministerio. Y después de concluir ese trabajo, hemos tenido las peores relaciones con el ministro y con el director general, que eran los mismos titulares de cuando se nos encargó y concluimos ese trabajo. Afortunadamente, el actual ministro y director general, y eso hay que agradecérselo, han normalizado las relaciones. En otro orden de cosas, nosotros hemos sido testigos y protagonistas de una evolución técnica en la llevanza del registro, yo creo que muy importante. Es decir, cuando yo ingresé en la carrera, cuando nosotros ingresamos, todos los que hoy nos jubilamos, en aquella época las inscripciones las hacíamos a mano, y no es una metáfora, las hacíamos a mano porque no se podían hacer de otra forma. Los libros estaban encuadernados. Esto tiene una trascendencia muy importante porque, aunque dicen que solo los sacramentos imprimen carácter, la profesión también imprime carácter y el modo de ejercer la profesión imprime carácter. Y nosotros teníamos unas oficinas que eran auténticamente decimonónicas. En 100 años, realmente el único avance técnico que habíamos hecho es pasar del tintero a la pluma estilográfica. Esta era la situación en la que nosotros nos encontrábamos en el año 1975, cuando se autorizó el uso de los libros de hojas móviles. Y a partir de aquel momento, el desarrollo técnico de los registros, pues yo creo que ha sido imparable. Pasamos a las fichas electrónicas, pasamos a los programas integrales, se hizo el FLEI, se hizo el FLOTI. A día de hoy, los registros tienen una estructura informática o electrónica, no sé muy bien cómo hay que llamarle a estas cosas, total y absoluta. Desde que un documento ingresa en el registro hasta que se termina, toda la tramitación la hacemos por procedimientos electrónicos, de tal forma que nosotros estamos en situación de responder a cualquier exigencia de este tipo que se nos haga. Y lo que me interesa destacar es que esto lo hemos hecho nosotros sin necesidad de ningún estímulo. Lo hemos hecho simplemente porque en esta rara avis que somos, esta extraña profesión que está a medias entre una profesión liberal y un funcionario, nosotros tenemos la conciencia de que tenemos que ser eficaces y somos capaces, sin necesidad de ningún estímulo, de adoptar las medidas necesarias para que el registro sea eficaz. En otro orden de cosas, en estos años también ha habido una progresión o un camino, ha recorrido un importante camino nuestro colegio. Y francamente a mí es un camino que no me agrada demasiado. El colegio es fundamentalmente una institución mutualista y de representación y defensa de los intereses profesionales. Debe de cuidar de la deontología profesional y además debe naturalmente administrar aquellas funciones que le son encomendadas. Nuestro colegio, por avatares del destino, primero porque el patrimonio de la mutualidad creció de una forma grande y luego porque el desarrollo tecnológico ha hecho que los registradores deleguemos en el colegio, lo cual es perfectamente lógico, el control, la producción de una serie de instrumentos de tipo informático que son enormemente caros, que exigen unos presupuestos muy grandes y que exigen una infraestructura muy grande, administrativa, todo esto ha dado lugar a que el colegio adquiera un tamaño muy grande. Se manejan unas cantidades muy importantes y en consecuencia se tiene un poder muy grande.
Y sucede entonces una cosa que está muy estudiada por la ciencia empresarial. En las grandes sociedades en que el capital está atomizado, el poder radica en los administradores de la sociedad. Y es muy frecuente y sucede que esos administradores llega un momento en que se crean ellos los dueños y la voluntad del accionista, que es el dueño de la sociedad, queda sustituido por la voluntad del administrador. Y eso ha sucedido ya en nuestro colegio. Nosotros celebramos una asamblea extraordinaria en Zaragoza, que fue la tercera de nuestra historia. Lo verdaderamente importante de esa asamblea no es tanto los acuerdos concretos que allí se tomaron, porque todos los acuerdos son eminentemente discutibles, cada uno puede tener su propia opinión. Lo que sí es verdaderamente importante de esa asamblea es que allí se le dijo a la Junta de Gobierno que no podía opinar de forma distinta a la que opinan los registradores, que una Junta de Gobierno de un colegio no puede disociarse de los colegiados, que sin los colegiados, sin los registradores, no hay colegio. Lo más importante de la experiencia que hemos pasado, sin embargo, es reconfortante y grata. Y es el ascenso imparable que ha tenido la institución del registro de la propiedad. El registro ha ido creciendo, asentándose como un pilar fundamental del sistema jurídico español. Cuando nosotros ingresamos en la carrera, os acordaréis perfectamente cuando fuimos a aquellos registros rurales, la inscripción y el registro era una cosa bastante desconocida. La gente no sabía muy bien lo que era el registro, sabía que los documentos tenían que pasar por la oficina, que era al mismo tiempo la oficina liquidadora, que tenía que pagar allí unas cantidades y que de allí salían con un sello, pero no sabía muy bien si el sello era el del registro, el de la oficina liquidadora, ni para qué servía aquello. A día de hoy la situación ha dado un vuelco total. Es decir, hoy en día nadie compra una finca, un piso, ni nadie da un crédito hipotecario, entre otras cosas porque si no, no existe la hipoteca, sin preocuparse de que se inscriba y acude al registro a consultar, y acude a consultar al registrador, cosa que antes era absolutamente inaudita. Es más, el registro ha pasado, y yo creo que con nota excelente, la crisis que hemos sufrido, una crisis que ha afectado de forma muy especial al sector inmobiliario y al sector hipotecario. A diferencia de lo que ha pasado con otras instituciones y funciones que han visto como un aire de desconfianza les ha afectado profundamente, no se ha escuchado en todo este enmarañado lío ni un solo reproche al funcionamiento de los registros, ni a la eficacia de la inscripción, ni uno solo. Es más, hemos pasado un caos en el que ha habido cosas muy graves. Ministros, gobernadores del Banco de España, jueces miembros del Consejo del Poder Judicial que han ido a la cárcel por prevaricación. ¿Y cuál ha sido la queja generalizada contra el registro de la propiedad? Pues la queja que hemos oído siempre es la misma. Sois unos peguistas. Bendito reproche. Lo que se nos está reprochando es que somos rigurosos en la exigencia del cumplimiento de la ley. Y yo creo que en estos tiempos eso es más un halago que un reproche. Ni una sola vez, por lo menos yo jamás lo he oído, alguien ha dicho, no te preocupes, si pagas te inscriben. Jamás. Al revés, lo que se ha dicho es, ni pagando te lo van a inscribir. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Esta pregunta tenemos que hacérnosla si estamos hablando del registro. Es evidente que nosotros, como personas y como funcionarios, no podemos pretender ser mejores, más honrados o más listos que otros funcionarios. Por lo tanto, si esto ha sucedido así, y ha sucedido frente a otras profesiones que no han sido capaces de resistir el impacto como lo hemos resistido nosotros, es porque hay algo en el sistema que está bien hecho,
porque está bien diseñado. El sistema funciona porque está bien estudiado. Y este sistema es un sistema muy especial. Para la gente, nosotros, el registro es una oficina pública y nosotros somos funcionarios. Para los funcionarios, eso no está tan claro. Nosotros no cobramos un sueldo, administramos un arancel. Nosotros tenemos una competencia exclusiva e excluyente. Nadie puede abocar la competencia. Lo que es de Colmenar lo califico yo y nadie más. Nadie puede apartarme de esa calificación. Nosotros tenemos autonomía funcional. Podemos organizar nuestras oficinas exactamente igual que lo hace un empresario privado. Contratamos personal, compramos muebles, elegimos dispositivos, etcétera, etcétera. Incluso en materia de recursos, el registro es una cosa rara. No quiero hablar ya del antiguo sistema de recurso gubernativo, en el cual después de un presidente de la audiencia territorial intervenía el director general y se terminaba ahí, pero es que incluso en el sistema actual, este extraño recurso, que después de una resolución administrativa pasa a la jurisdicción ordinaria, a un juzgado de primera instancia, es una cosa extraña. En definitiva, el registro es un sistema que tiene un equilibrio muy delicado y que ha producido un resultado excepcionalmente bueno. Cualquier alteración que afecte al régimen económico, al régimen jurídico o al sistema de organización puede dar al traste con la eficacia del registro. Y esto es de una importancia fundamental, porque a diferencia de lo que sucede con otras instituciones, el registro no es absolutamente necesario. No somos insustituibles. Un registro civil, por ejemplo, tiene que existir necesariamente, y de hecho, en todos los países existe un registro civil más o menos igual, más o menos con la misma organización y más o menos con los mismos efectos. Pero no todos los países tienen un registro de la propiedad, y los que lo tienen no es como el nuestro, en muchos casos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las necesidades que nosotros cubrimos con el registro de la propiedad se pueden cubrir con otros sistemas. Y esto es muy importante, porque el registro solo se justifica si es eficaz, si funciona bien, si cumple su función. Por lo tanto, si hacemos cosas que pueden quebrar la eficacia del registro, el problema que tenemos es que a lo mejor el registro puede terminar desapareciendo. No puedo terminar, aunque quizá con ello me aperte un poco del guión establecido, sin expresar mi profunda preocupación ante los cambios que se pretenden realizar. No entiendo nada, estoy perplejo y desconcertado. Antes dije que nuestro ministro había normalizado las relaciones. Yo creo que esto no es exactamente verdad. En geometría, la normal es una recta que incide sobre otra recta en su punto medio y que tiene una cualidad fundamental, equidista de los extremos, cualquiera de sus puntos equidista de los extremos. Es decir, lo normal es el equilibrio, sin exigir, sin inclinarse ni a un lado ni a otro. Lo normal es que un ministro y un director general reciban a los representantes de los registradores en aquellos asuntos que competen, que les afectan a los registradores. Lo anormal es que no lo reciban. Lo normal es que lo reciban sin condicionamientos previos, ni ningún tipo de exigencia. Eso es anormal. Yo cuando era registrador, jamás en mi vida, cuando alguien que tenía un asunto que le competía, que le afectaba a él en el registro, y quería hablar conmigo, jamás en mi vida se me ocurrió exigirle ningún tipo de comportamiento. Y sobre todo, lo que es más importante, puse exquisito cuidado en que mis decisiones no estuvieran nunca afectadas por el comportamiento del particular. Ser neutral, equilibrio. Si no se funciona así, se corre el peligro de crear la sensación de que si no hacemos esto, la decisión puede ser otra distinta. Y yo no sé si esto ha empezado a suceder o no, pero hoy nos encontramos con una extraña actitud en nuestro colegio.
Nosotros, los registradores, siempre hemos sido generosos en las aportaciones económicas al colegio y las juntas siempre han respondido adecuadamente, porque incluso cuando se han hecho proyectos arriesgados o proyectos que han fracasado, siempre hubo la prudencia necesaria para que la viabilidad del colegio no estuviera nunca en dudas. En este momento, el colegio se ha embarcado en un déficit presupuestario extraordinario, verdaderamente exagerado, y para realizar unos trabajos que, a día de hoy, con la ley en la mano, no son de su competencia. A mi entender, esto solo tiene una explicación, y es la que ya he dicho antes. La perplejidad es mayor todavía si tratamos de entender lo que se nos ha dicho por activa y por pasiva, que es la voluntad política. Decía Santo Tomás que la ley es ordinatio rationis ad bonum comune. En mi pueblo había un señor que tenía un taller de bicicletas y lo decía de una forma mucho más lisa y llana. Decía, as cousas, para facelas ben hai que pensalas. Discurso razonado, cosas pensadas. Yo realmente me pregunto si realmente las cosas se están haciendo razonablemente. Si estos proyectos que van a cambiar sustancialmente ese delicado equilibrio en que nos movemos los registradores son fruto, de verdad, de un discurso reposado y sincero, o si estamos ante una acción que peca de improvisación. Realmente uno se pregunta si la voluntad política, que se nos habla por activa y pasiva, es la voluntad de hace algo más de 3 años, expresada en una ley aprobada por el 80% del arco parlamentario. Si es la que estaba en aquel proyecto de reforma de la ley hipotecaria elaborado por la Dirección General, si es la que hace 2 meses ha sido elevado a rango de ley a través de un Real Decreto doblemente convalidada, o si es la que nos están anunciando, una nueva reforma, una reforma sobre otra que se van pisando sucesivamente los talones a una velocidad de vértigo. Realmente, repito, estoy perplejo y desconcertado. Voy a terminar porque me he pasado con exceso del tiempo que me ha concedido Gonzalo, aunque ya le advertí que veía imposible hacerlo en un plazo más breve. Perdón si me he alargado demasiado, perdón a vosotros que habéis tenido la paciencia de escucharme, y también pido perdón a todos los aquí presentes si mis palabras han podido molestar o ofender a alguien. Desde luego esa no ha sido mi intención. Los que me conocéis sabéis que no pertenezco a esa clase de gente. Solo he pretendido exponer lo que hemos vivido y en forma tal que pueda aprovechar en algo a los que vienen detrás y que van a hacerse cargo de esta hermosa profesión. Empecé citando al poeta argentino José Hernández y voy a terminar de la misma manera. José Hernández escribió el Martín Fierros y escribió luego una segunda parte, La Vuelta de Martín Fierros. En ella relata cómo el gaucho vuelve de su exilio en la Indiada, se reencuentra con sus hijos y les da una serie de consejos. Y después de darles los consejos, termina con estas palabras. Y les doy estos consejos que me ha costado adquirirlos porque deseo dirigirlos. Pero no alcanza mi ciencia para darles la prudencia que precisan para seguirlos. Muchas gracias.